Mientras pensaba en lo que podría compartir con ustedes esta noche, algo un poco más personal y al mismo tiempo bíblico. Mientras estamos al borde de un año nuevo. Este es un momento en el que las personas pueden repensar típicamente cómo ven la vida, restablecer algunas prioridades, presionar el botón de reinicio, eliminar y tratar de comenzar de nuevo. La perspectiva es realmente importante e incluso el autohablarse, como a menudo se le llama hoy. Lo que te dices a ti mismo. Sobre ti mismo y sobre tu propia vida es muy importante. Hay personas que sin duda están reflexionando sobre las ambiciones que tienen para el próximo año, los logros que les gustaría alcanzar en el próximo año, la dirección que les gustaría ver tomar su vida. Pero antes de llegar a ese tipo de cosas, testamento a la primera epístola escrita por Pedro. Primera de Pedro es un libro eminentemente práctico y no debería pasar mucho tiempo en tu vida sin que te reconectes con Primera de Pedro en particular. Es un libro muy dinámico. Es dinámico en el sentido de que habla de la vida de una manera poderosa. Y es cierto que como piensas, así eres, y pensar apropiadamente sobre ti mismo como cristiano es esencial si vas a ser lo que Dios quiere que seas. Necesitas presionar el botón de reinicio y reafirmar a que estás comprometido a medida que avanzas. Algunas realidades divinas esenciales que forman la estructura de los éxitos, logros, realizaciones. Estamos hablando de cómo te ves a ti mismo, cómo ves tu propia vida. Y permítanme decir que hay algunas cosas que Pedro nos dice que establecen realmente una estructura incomparable para cómo ver tu vida a medida que avanzas. Y te daré tantas como podamos hacer en los próximos 40 minutos o más, y las añadiremos a medida que avancemos. Estas son cosas que han sido parte de mi pensamiento durante muchos años y muchas décadas. Desde hace años cuando pasé por primera vez por Primera de Pedro, estaba descubriendo este tipo de cosas que establecen la cuadrícula de un paradigma para la vida de un cristiano. Y quiero que los mires. Muchos de ellos te serán muy familiares. Tal vez quieras anotarlos a medida que avanzamos. Los encontrarás, creo, muy útiles y muy prácticos. Número 1. Y aquí está lo que creo que es el punto de partida de una visión adecuada de uno mismo como cristiano. Recuerda quién te posee. Recuerda quién te posee. Recuerda quién te posee. Notarás en el capítulo 1 de Primera de Pedro versículo 18. No fuiste redimido, o comprado con cosas perecederas como plata u oro de tu forma de vida fútil heredada de tus antepasados, sino con sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin defecto, la sangre de Cristo. Luego. Versículo 21, a través de él te has convertido en creyentes en Dios. Lo que eso nos está diciendo es que Dios nos posee. Porque Él nos compró. Hechos capítulo 20 versículo 28 dice que Dios nos compró con su propia sangre. Capítulo 2 de Primera de Pedro versículo 9, dado que has sido comprado por Dios, eres una raza elegida, colectivamente cristianos, un sacerdocio real, una nación santa, y luego esto, un pueblo para posesión propia de Dios. Hemos estado hablando durante los últimos años sobre el hecho de que los cristianos son esclavos propiedad de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice, no eres tuyo, fuiste comprado con un precio. No eres tuyo, fuiste comprado con un precio. Sabemos por el Nuevo Testamento que fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Tus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, fuiste elegido para ser dado a Cristo como parte de su novia. En el tiempo el Espíritu Santo te convenció. Fuiste llevado a la salvación,
y llegaste a ser posesión de Cristo. Juan 6 dice, fuiste dado a Él por Dios Padre. Pagó el precio, su sangre, para que Dios pudiera tomarte, poseerte y luego darte a Cristo como regalo de su amor. Creo que esto está en la base de cómo un cristiano ve su vida. No eres tuyo, fuiste comprado con un precio. No eres tuyo. En todas las coyunturas tienes que recordarte constantemente, no soy mío. No soy amo de mi propio destino. No soy el capitán de mi propio destino. No estoy a cargo de mi propia vida. Pertenecí a Dios. Sí, hay una renuncia de prerrogativas. Hay una renuncia de ambiciones personales. Pero al mismo tiempo, está la promesa de Dios de que Él sabe lo mejor y te capacitará para ser todo lo que Él quiere que seas, lo cual es mucho más de lo que serías por tu cuenta. Todo comienza recordando quién te posee, quien te compró a un precio inmenso, la sangre del Señor Jesucristo, el precio de compra. La imagen aquí es una imagen de un esclavo siendo comprado con un precio extremo, no plata, no oro, sino sangre, no la sangre de cualquiera, sino la sangre del Hijo de Dios sin pecado. Así es como comienza. Déjame darte un segundo que está relacionado con esto. Esto también es parte de la cuadrícula de perspectiva que cada cristiano necesita tener. Es esto, recuerda quién te posee. En segundo lugar, renueva tu juramento de obediencia. Renueva tu juramento de obediencia. A medida que avanzas en este año, tienes que renovar el compromiso de ser obediente. Dices, espera un minuto, ¿dónde entra ese compromiso? Volvamos a Primera de Pedro capítulo 1 y veamos lo que Pedro dice sobre esto y es muy interesante. Pedro es un apóstol de Jesucristo, versículo 1, está escribiendo a creyentes que residen como extranjeros en el mundo como todos nosotros somos extranjeros esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Son elegidos, son los elegidos, elegidos por Dios según su conocimiento predeterminado. Luego dice esto, son electos según el conocimiento previo de Dios por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Y ese es todo el punto de tu salvación, es llevarte a la obediencia a Cristo. Esta no es una obediencia onerosa, esta es una obediencia gozosa porque la obediencia produce, ¿qué? Bendición. La obediencia produce bendición en esta vida, gracia sobre gracia, y también produce recompensa, recompensa eterna en la vida venidera. Pero es posible que no hayas notado que cuando viniste a Cristo y confesaste tu pecado y tu pecaminosidad, y le pediste que te salvara de tus pecados y que se convirtiera en tu Señor y Salvador, inherente a eso había un juramento de obediencia. Estabas diciendo, confieso a Jesús como mi Señor. Lo que eso significa es que si Él es tu Señor, tú eres su esclavo. Había inherente en esa confesión un juramento de obediencia. Y luego en una declaración más interesante en el versículo 2, Pedro dice esto, obedecerá Jesucristo y ser rociado con su sangre. ¿Qué significa eso? Eso no está hablando de la salvación en cuanto a su muerte en la cruz. No hay nada acerca de ser rociado con la sangre de Cristo en ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué se refiere Pedro? ¿Qué quieres decir, obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre? Bueno, Pedro es un erudito del Antiguo Testamento. Conoce su Antiguo Testamento. Y te mostraré de dónde sacó esto. Vuelve a Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento, y al capítulo 24, uno de los eventos más interesantes entre Dios y su pueblo. Antiguo,
Israel. Moisés, ya sabes, ha recibido la ley, ¿verdad? Y se presenta ante la gente y comienza a desplegarlo. ¿Qué Dios quiere que hagan? Expone la ley de Dios. Versículo 3. Moisés vino y relató al pueblo todas las palabras del Señor, todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió con una sola voz y dijo: todas las palabras que el Señor ha hablado, haremos. Ahora eso es un juramento de obediencia. Eso es una promesa hecha a Dios. En cierto sentido, es un pacto. El pueblo dice: todas las palabras que el Señor ha hablado las haremos. Luego Moisés escribió todas las palabras. Primero se las dio verbalmente, luego las escribió. Luego se levantó temprano en la mañana y construyó un altar al pie de la montaña con 12 pilares, cada uno para una de las 12 tribus de Israel. Envía a jóvenes de los hijos de Israel y ofrecen holocaustos y sacrifican jóvenes toros como ofrendas de paz al Señor. Luego comenzó una matanza de animales, porque tienes mucha gente aquí, mucha gente que sumaba 12,000,000 de personas en el grupo que salió de Egipto. Entonces sacrifican estos animales. Y luego Moisés en el versículo 6 tomó la mitad de la sangre y la puso en cuencos, y esa palabra cuenco significa una especie de cuenco plano, muy parecido a un gran platillo, y la otra mitad la roció sobre el altar. Entonces la mitad de la sangre, se recolecta toda la sangre de estos animales, la mitad se pone en platillos, y la otra mitad se pone en este altar. Luego tomó el libro del pacto que había escrito y lo leyó en voz alta al pueblo, y dijeron nuevamente: todo lo que el Señor ha hablado lo haremos y seremos obedientes. Ahora, en la antigüedad, ¿cómo sellaban una promesa? ¿Qué usaban para sellar un pacto o una promesa? Sangre. Entonces Moisés tomó la sangre y literalmente la arrojó sobre la gente, esos grandes platillos simplemente los lanzó a la gente. Pasaron por la enorme multitud, salpicando a todos con sangre, y dijeron: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho contigo de acuerdo con todas estas palabras. En ese momento, se hizo un pacto. Dios dijo: aquí está mi ley, obedece mi ley y serás bendecido. Esa fue la parte de la promesa de Dios. Y la gente dijo: obedeceremos. Y esa fue su parte de la promesa. Para sellar el pacto en ambos sentidos, se derramó sangre sobre el altar que representa a Dios, y se salpicó sobre la gente que lo representa. Eso es lo que Pedro tiene en mente. Volvamos a Primera de Pedro con esa escena vívidamente en nuestros pensamientos. Cuando viniste a Cristo y Jesucristo te prometió bendición y gracia y misericordia y perdón y esperanza y alegría y salvación. Él hizo su parte de la promesa. ¿Y cuál era la tuya? Obedecer a Jesucristo, que es otra forma de decir confesarlo como tú Señor. Y es como si en ese momento la sangre fuera salpicada sobre ti de la misma manera que fue salpicada sobre los hijos de Israel en el Sinaí en Éxodo 24. La salvación es un pacto de obediencia. En nuestro caso, no es la sangre de animales la que se salpica, es la sangre de Cristo. En cierto sentido simbólico, su sangre se salpica sobre nosotros mientras afirmamos nuestra obediencia a Él. ¿Puede alguien ser salvado si no está dispuesto a confesar a Jesús como Señor? No. Romanos 10, 9 y 10, crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos y confiesas con tu boca a Jesús como Señor, serás salvo. Creo que a veces celebramos la gracia un poco desequilibrada y quizás ha pasado un tiempo desde que renovamos nuestro pacto de obediencia con el Señor.
Este sería un buen momento para hacerlo, para volver y decir, hice una promesa cuando fui salvo de que cuando me diste el don de la vida eterna, la salvación eterna con todo lo que es parte de eso, te confesé como Señor. Esa fue mi parte del pacto. Al decir eso, declaré que soy tu esclavo. Al decir eso, declaré obediencia a ti como mi maestro. Por eso Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Sé que todos luchamos con la obediencia espiritual. Sé que todos luchamos por ser todo lo que queremos ser. Pero la lucha se vuelve mucho más fácil y la victoria mucho más probable si renuevas este pacto. Este juramento de manera constante y regular. Cada vez que cantas sobre el señorío de Cristo como lo has hecho esta noche, cada vez que confiesas a Jesús como Señor en una oración y lo llamas tu Señor y tu Dios, estás afirmando nuevamente tu promesa de ser obediente. Eso necesita estar en la vanguardia de tu mente. Los verdaderos discípulos continúan en obediencia a su palabra revelada. Y para nosotros, no es la ley mosaica, es todo lo que está contenido en el Evangelio del Nuevo Testamento. Entonces, mientras miras este año y quieres reformar la estructura de tu vida cristiana, comienza recordando quién te posee y luego renueva el juramento del pacto que hiciste en tu salvación. Un pacto de obediencia. Número 3. Este es muy importante. Permanece fiel a las convicciones bíblicas. Permanece fiel a las convicciones bíblicas. Primera de Pedro 1:13. Esta es una declaración muy importante. Literalmente, el texto está diciendo, ata todos los cabos sueltos en tu mente. Es una imagen de alguien, digamos un soldado, que tiene una prenda suelta y luego va a la batalla asegurando todos los cabos sueltos y ajustándolos para que las cosas no estén volando al viento. Ata todos los cabos sueltos. Ciñe tus lomos, es lo que decía la versión autorizada. Ata todo lo suelto. Eso era en realidad cómo iban a la batalla los soldados. Llevaban una especie de vestido modificado, como saben. ¿Has visto imágenes de soldados romanos y ellos serían víctimas más fácilmente o más fácilmente victimizados si entraban en batalla con sus prendas volando al viento? Así que los ataban firmemente, levantaban las esquinas de la túnica por dentro y hacían todo lo posible por minimizar cualquier cosa que alguien pudiera agarrar o que pudiera ser perjudicial para ellos. Eso es exactamente lo que Pedro está diciendo. Ata todos los cabos sueltos de tu vida, todo tu pensamiento suelto. Asegúrate de que tu doctrina sea firme, tus convicciones sean fuertes y seas fiel a tus convicciones bíblicas. En el capítulo 2 versículo 1, encontramos la fuente de estas convicciones bíblicas, dejando de lado toda caquia, eso es mal, y todo engaño e hipocresía y envidia y difamación, como recién nacidos, anhelen la leche pura de la palabra para que puedan crecer con respecto a la salvación. Esto es lo que está diciendo. De la misma manera que un bebé desea la leche, necesitas desear la palabra de Dios. Necesita ser tu primer deseo. Cuando los bebés llegan al mundo, lo siento decir esto, mamás, les importa un bledo las cortinas, el color de la cuna, el color de la manta, el papel tapiz, no les importa, quieren leche. Dale leche y lidia con las consecuencias y eso es todo lo que les importa. Se trata de la leche. Y el apóstol Pedro está diciendo, de la misma manera que un bebé tiene una pasión singular por la leche, necesitas tener una pasión singular por la palabra para que puedas crecer. De ahí provienen tus convicciones. Hemos hablado de eso. Primero, lees la Biblia, obtienes información. Llegas a entender lo que dice.
Luego, a medida que continúas leyéndola, palabra de Dios, esa información se convierte en creencia y esa creencia luego se convierte en convicción. Y la convicción es lo que creo tan firmemente que controla mi vida. Y la convicción luego se convierte en afecto. Y es entonces cuando dices con David, oh, como amo tu ley. Permanece fiel a tus convicciones bíblicas. No seas hipócrita. No seas de doble ánimo. No seas doble cara. Otra forma de ver eso, y me encanta esta instrucción, en 1 de Corintios 4 y 13 leemos esto: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, actúen como hombres. Sean fuertes, actúen como hombres. Sean fuertes. Ahora eso está dirigido no solo a los hombres sino a las mujeres, y no solo a hombres y mujeres adultos, sino a todos en el cuerpo de Cristo en la familia de Dios. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, inquebrantables, intransigentes, fieles a lo que saben, a lo que creen acerca de lo cual tienen convicciones y encuentran un afecto en desarrollo. Permanezcan firmes en la fe y actúen como hombres. Bueno, ¿cómo actúan los hombres? ¿Qué significa eso? En realidad dice, actúen como hombres. Bueno, la frase siguiente dice, sean fuertes, así es como actúan los hombres. Los hombres son fuertes. A las mujeres se les llama los vasos más débiles, lo siento, damas. No significa que sean débiles. Solo significa que físicamente hablando los hombres son más fuertes por diseño de Dios como proveedores y protectores. Esta declaración en 1 de Corintios 16, actúen como hombres, se toma del Antiguo Testamento. Y quiero mostrarles la forma fascinante en que esto se usa en el Antiguo Testamento. Así que vayan a Deuteronomio 31, Deuteronomio 31. Este es un principio muy importante. Este es Moisés dando sus últimas palabras. Está al final de su vida, tiene 120 años, no puede seguir, no va a cruzar el Jordán, Josué llevará a la gente. Entonces en el versículo 6, esto es lo que dice, sean fuertes y valientes. Esa es una equivalencia hebrea exacta a lo que acabo de leerles, actúen como hombres, sean fuertes. Actúen como hombres significa sean valientes, sean valientes, sean valientes, sean fuertes. Eso es lo que él espera de él. Líder que tomará su lugar. Porque el Señor tu Dios es quien va contigo, Él no te fallará ni te abandonará. Entonces, Moisés llama a Josué, le dice a él a la vista de todo Israel, está pasando el manto. Josué ahora se convertirá en él general de 5 estrellas en el ejército israelí y los llevará a la tierra prometida. Y le dice, sé fuerte y valiente. Porque tú irás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría y tú se la darás como herencia. El Señor es quien va delante de ti, Él estará contigo, Él no te fallará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Sé fuerte y valiente. Es el mismo lenguaje que leemos en 1 de Corintios, así es como actúan los hombres. Vea 2 de Samuel, unos libros a la derecha, 2 de Samuel capítulo 10. Nos encontraremos con esto de nuevo. Esta es la instrucción de David. Los arameos están llegando. Parecen ser abrumadoramente fuertes. Entonces, ¿qué dice David en él? Versículo 12. Sean fuertes y mostremos coraje, las mismas palabras exactamente, por el bien de nuestro pueblo y las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que es bueno a su vista. Vea 1 de Reyes 2. 1 de Reyes 2. El tiempo de David para llegar a su fin en su vida, pasar el manto a su hijo, Salomón, que reinará en su lugar. Entonces, ¿qué le va a decir a su hijo?
¿Qué le dices a tu hijo cuando mueres? Y él va a entrar en tu trono. David dice, en el versículo 2, voy por el camino de toda la tierra. Sé fuerte, por lo tanto, y actúa como un hombre. Sé fuerte y actúa como un hombre. Los hombres son fuertes y los hombres son valientes. Eso es lo que Moisés le dijo a su sucesor, Josué. Eso es lo que David le dice a su hijo, Salomón. Ve a Primera de Crónicas capítulo 22, solo para completarla. Imagen aquí. Primera de Crónicas 10 y 11. El registro nuevamente de David dirigiéndose a Salomón con la tarea del templo. Este glorioso edificio dedicado al honor de Dios. Y en Primera de Crónicas 11, ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo para que tengas éxito y construyas la casa del Señor tu Dios, tal como Él ha hablado acerca de ti. Solo el Señor te dé discreción y entendimiento, y te dé cargo sobre Israel para que puedas guardar la ley del Señor tu Dios. Entonces, prosperarás si tienes cuidado de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor mandó a Moisés respecto a Israel. Obedece la palabra, sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes. El miedo hace compromisos de la gente. El coraje hace que la gente se mantenga firme. ¿Y por qué mostraríamos coraje cuando los enemigos vienen contra nosotros y contra lo que creemos y contra el Evangelio? Porque tenemos a Dios de nuestro lado. En Segunda de Crónicas 32, estos son los actos de fidelidad. Sennacherib, rey de Asiria, vino e invadió Judá, sitiaron las ciudades. Ezequías se apoderó de esta invasión. Él nombra oficiales militares en el versículo 6. Y luego les dice en el versículo 7, sean fuertes y valientes, no teman ni se desanimen debido al rey de Asiria, ni debido a todas las hordas que están con él, porque él que está con nosotros es el que, más grande que el que está con él. Ojalá pudiéramos dar ese mismo discurso a cada ejército que saliera en una guerra justa y decir, sean fuertes y valientes. No teman ni se desanimen porque Dios está de su lado. Pero eso no es cierto a menos que sean el pueblo de Dios que ha pactado obediencia a Él. Él es el protector de su propio pueblo. La última que quiero mostrarles está en Josué 1. Josué recibió el mensaje. Recuerda, Moisés le dijo a Josué, actúa como un hombre, sé fuerte, sé valiente. Aquí está de nuevo, la muerte de Moisés. Moisés ha muerto. Josué ahora está a cargo. Josué llama a todos sus líderes, versículo 6, y esto es lo que dice. Repite el discurso que Moisés le dio, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Esto es Dios hablando. Solo sé fuerte y muy valiente. Este no es solo el mensaje de Moisés a Josué y David a Salomón, y el mensaje de Ezequías a su pueblo, este es un mensaje de Dios. Sé fuerte y valiente. Versículo 7, nuevamente, solo sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de hacer según toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Versículo 8, el libro de la ley, la Biblia, la palabra de Dios no se apartará de tu boca, meditarás en el día y noche para que tengas cuidado de hacer según todo lo que está escrito en él, entonces harás próspero tu camino, entonces tendrás buen éxito. No te lo he mandado, dice Dios, sé fuerte y valiente, no tiembles ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Eso es todo. Sobre el coraje de tus convicciones. Así que te digo, mientras reinicias el botón pensando en cómo te ves a ti mismo en el futuro, permanece fiel a las convicciones bíblicas, fiel a la verdad bíblica.
Conoce la ley de Dios, cree la ley de Dios, convéncete de la palabra de Dios. Sé fiel a la palabra de Dios y desarrolla un fuerte afecto por la palabra de Dios. Número 4, y este es un principio de vida muy importante que Pedro menciona, reconoce todo pecado como una violación de una relación, reconoce todo pecado como una violación de una relación. Ya sabes, el mundo está lleno de personas que violan los mandamientos de Dios, rompen los mandamientos de Dios. Las personas incrédulas rompen sus mandamientos todo el tiempo, pero no tienen relación con Él. Esta es una violación de su ley que resultará en su juicio. Pero los creyentes, tenemos una condición completamente diferente en la que funcionamos porque somos hijos de Dios. ¿Verdad? Él es nuestro Padre. Nos ha hecho nacer en su familia espiritualmente. Además, nos ha dado todos los derechos y privilegios de un hijo honrado y adoptado. Pertenecemos a Dios. Tenemos una relación con Él. Tenemos una relación con Cristo. El pecado para nosotros no es simplemente violar una ley objetiva, es romper una relación. En 1 de Pedro 1:14, podrías leer el versículo donde dice: no se conformen a los antiguos deseos que eran suyos en su ignorancia. Entenderíamos eso. No vivas como lo hacías antes de ser salvo. No vuelvas a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de la vida. No vivas pecaminosamente como solías vivir. Pero la razón por la que no haces eso está al comienzo del versículo. Como niños obedientes. Tienes una relación con Dios. Eres su hijo. Él es tu padre. Y deberías ser como Él, versículo 15, pero como el santo que te llamó a su familia. Sean santos ustedes también en toda su conducta. Porque está escrito, serán santos porque yo soy santo. Eso se repite en todo el libro de Levítico. Sé santo porque yo soy santo. Eres mis hijos. Estás conectado conmigo. Sé santo como yo soy santo. Demuestra mi vida en ti a través de tu vida. Ya sabes, creo que realmente ayuda a lidiar con el pecado ver cada pecado como una violación de una relación con un Dios amoroso, amable, misericordioso que nos eligió para la gloria eterna antes de la fundación del mundo. Nos redimió en el tiempo, perdonó todos nuestros pecados y nos promete la dicha eterna en el cielo. ¿Cómo puedo violar esa relación? Así es como tenemos que pensar. Cuando David pecó, ya sabes, subió a su balcón y vio a Betsabé y la codició, y luego ideó una manera de sacar a su esposo al medio de la batalla que se estaba librando y le dijo a los soldados: lleven a Urías al medio de la batalla y luego desértelo y no cubran su retaguardia, salgan de allí, déjenlo solo y él será asesinado. Y entonces no solo sería un adúltero, sino que sería un asesino, y eso es exactamente lo que fue. Ideó el asesinato esencialmente de su esposo para poder tomarla como su esposa. Cuando David recuperó la cordura sobre su asesinato y su adulterio, esto es lo que dijo en el Salmo 51. Contra ti y solo contra ti he pecado. Había pecado contra Betsabé. Había pecado contra Urías. Había pecado contra su propia esposa. Había pecado contra la gente que estaba liderando como rey de la nación. Pecó contra sus propios hijos. El hijo nacido de esa unión con Betsabé murió en la infancia. Y fue ese tipo de vida lo que creo que plantó semillas para lo que se convirtió su hijo Absalón, quien lideró una revolución contra su propio padre. Pecó contra muchas personas en muchas direcciones. Pero cuando se presentó ante el Señor en su rostro, dijo:
contra ti y solo contra ti he pecado. Eso es cuando ves cada pecado como una violación de Dios. Ya sabes, puedes salirte con la tuya con el pecado si la violación parece mínima a nivel humano. Ya sabes, no hice mucho daño. Robé un poco pero no fue mucho, la empresa no lo sabrá. Falsifiqué mi informe de gastos. ¿Pero quién va a saber eso? Eso es un asunto menor. Es algo muy diferente si no estás mirando las consecuencias a nivel humano, sino entendiendo cada iniquidad como una violación de Dios cuyo estándar es perfecto. En Primera de Tesalonicenses bueno. Veamos el capítulo 3. Leemos en el versículo 10, el que desea vida, amor y ver días buenos debe mantener su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Debe apartarse del mal y hacer el bien. Debe buscar la paz y seguirla. ¿Por qué? Versículo 12, ¿por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atienden a su oración, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Tú haces tu elección. ¿Quieres que Dios trabaje en tu contra o a tu favor? Francamente, no es una elección difícil. De acuerdo, número 5, y tengo 8 anotados, veremos si podemos llegar allí en los próximos 10 minutos. Número 5, da siempre amor a los demás. Ten una vida marcada por el amor. Primera de Pedro 1. Versículo 22, ya que en obediencia a la verdad purificaron sus almas, sí, obedecieron la verdad del Evangelio, sus almas han sido purificadas, maravillosa verdad. Ya que en obediencia a la verdad purificaron sus almas, ¿para qué fin? Para un amor sincero de los hermanos. Uno de los productos de ser salvado es que amas a otros creyentes. Hay un nuevo nivel de amistad, ¿verdad? Un nuevo nivel de camaradería, un nuevo nivel de disfrute de aquellos que también están en Cristo. Porque tienen algo profundo y algo eterno que ambos sostienen. Y eso no significa que no ames a todos, lo haces. Dios amó tanto al mundo, Él ama a todos y nosotros amamos a todos. Pero hay un sentido único en el que amamos a los creyentes. Por eso dice al final del versículo 22, amen fervientemente a los demás desde el corazón porque han nacido de nuevo de una semilla imperecedera. En otras palabras, ahora tienes un principio de vida eterna operando en ti que produce un amor por otros creyentes que debe ser ferviente. Ferviente es una palabra griega que significa estirado. Ectonis. Se usaba para un músculo que estaba estirado hasta su capacidad máxima absoluta. Y lo que Pedro está diciendo es, ama hasta el máximo de tu capacidad para estirar. Presta amor a los demás. Nuestras vidas deben estar marcadas por el amor. En Juan 13, Jesús dijo, por esto conocerán todos que son mis discípulos, que tienen amor los unos por los otros. Ya sabes, hay camaradería en el mundo exterior. Hay camaradería en el lugar de negocios. Hay camaradería en una familia. Hay cierto grado de afecto entre personas que participan en una empresa común, luchan en batallas, arman un equipo atlético. Hay cierta camaradería. Pero no es lo que es entre aquellos que están en Cristo. Eso lo lleva a otro nivel. Y no estamos hablando de sentimentalismo, estamos hablando de un amor profundo. ¿Y cómo defines ese amor? No como una emoción, sino como una disposición a prestar servicio sacrificial a esa otra persona. A Jesús, si me amas, guardarás mis mandamientos. A todos los demás, te amo, quiero satisfacer tus necesidades. Te amo, quiero sacrificarme por ti. Así
Es como debemos amar. Da siempre amor a los demás. Entonces, ¿qué hemos dicho? Recuerda quién te posee, renueva él. Juramento que hiciste en tu salvación, permanece fiel a tus convicciones bíblicas. Reconoce todo pecado como una violación de una relación con Dios, y da siempre amor a los demás. Este es un testimonio poderoso de que perteneces a Dios porque es un amor trascendente, sacrificial. Rápidamente, 3 más. Considera altamente los efectos de la adversidad. Saborea los efectos de la adversidad, atesora los efectos de la adversidad. Capítulo 1 versículo 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia, esto es todo lo bueno. Una herencia imperecedera, sin mancha, que no se desvanecerá, reservada en el cielo para ti. Tienes una herencia, estás protegido por el poder de Dios mediante la fe para una salvación lista para ser revelada en el último tiempo. Eso es todo bueno. Has sido salvo, has sido perdonado, se te ha prometido resurrección, una herencia que no puede desvanecerse. Sin mancha. Reservada en el cielo, estás protegido, llegarás al cielo, eso está garantizado. Luego versículo 6, en esto te regocijas. Mucho, por supuesto, en nuestra herencia eterna. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, has sido angustiado por varias pruebas. Ya sabes, esta idea de que Jesús quiere que todos estén sanos, ricos, prósperos, sin dolor es simplemente una mentira. Toda esta predicación de prosperidad, salud y riqueza es una fabricación y un engaño. ¿Quieres pruebas? Déjame darte una buena razón, porque el versículo 7 dice, esa es la prueba de tu fe, esa es la prueba de tu fe, esa es la prueba de que tu fe es real porque si dices, oh creo en Jesús, soy cristiano, y viene una prueba y colapsas bajo eso, comienzas a culpar a Dios, lo niegas, te alejas, entonces esa prueba reveló la ilegitimidad de tu fe. Pero si eres lo real, la prueba puede ser dura, puede ser difícil, puede ser dolorosa. Pero cuando sales del otro lado diciendo, gloria a Dios, Él tiene algo mejor, confío en Él, lo amo, lo seguiré sin importar el precio, acabas de recibir un regalo tremendo de Dios, un regalo tremendo de Dios. Esa es la seguridad de la realidad de tu fe salvadora. Ahora lo sabes porque pasaste la prueba. Luego dice esto, ¿cuán valioso es eso? ¿Cuán valioso es saber que tu salvación es real? ¿Cuán valioso es eso? Es más precioso que el qué. Oro que es perecedero, más precioso que el oro. No puedo pensar en nada más precioso que saber que mi salvación es real para que pueda disfrutarla plenamente. Y. Eso se me hace conocido a través de pruebas que me prueban y salgo triunfante del otro lado por el poder de Dios y la gracia de Dios. En el capítulo 2 versículo 19 dice, encuentra favor si por causa de la conciencia hacia Dios una persona soporta penas al sufrir injustamente. Ya sabes, vas a ser perseguido por tu testimonio cristiano, sufre injustamente. Encuentra favor con Dios. Versículo 21, has sido llamado para este propósito. Has sido llamado como Cristo fue a sufrir injustamente. ¿Qué haces? Versículo 25, continuamente te desvías como ovejas, pero ahora vuelves al pastor y guardián de tus almas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que las pruebas te llevan de vuelta al pastor, ¿verdad? Te alejas tanto, te encuentras en el desierto,
Los animales salvajes están a tu alrededor y te das vuelta y corres de vuelta al pastor. Las pruebas tienen el beneficio de darte la seguridad de que tu fe es fe salvadora. Y las pruebas tienen el beneficio de llevarte en la dirección del pastor, que es a donde quieres ir, echando todas tus ansiedades sobre él porque él se preocupa por ti. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba entre ustedes que viene sobre ustedes para su prueba. Vas a ser probado. No pienses que es algo extraño. Escucha esto, en la medida en que compartas los sufrimientos de Cristo, sigue regocijándote. Sigue regocijándote, ¿por qué? Para que también en la revelación de su gloria, cuando lo veas cara a cara, puedas regocijarte con exaltación. ¿Qué significa eso? Que por todo lo que sufres, aquí en su nombre, serás recompensado en la eternidad. El cielo será más glorioso, más glorioso. Si estás sufriendo. Versículo 16, no te avergüences, glorifica a Dios, glorifica a Dios. Y versículo 19, encomienda tu alma a un Creador fiel. Para hacer lo que es justo. Él te protegerá, te usará y te recompensará en la eternidad. Versículo 7, echa toda tu ansiedad sobre Él se preocupa por ti. Versículo 10, después de haber sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo te perfeccionará, confirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Sabes qué hacen las pruebas? Te perfeccionan, te confirman, te fortalecen y te establecen. Por eso Santiago dice: consideradlo todo gozo cuando caigáis en diversas pruebas. Tienen todos estos efectos beneficiosos. Por eso Pablo dijo en 2 de Corintios 12, tengo una espina en la carne, oré al Señor para que la quitara. Él no la quita. Y su testimonio final es uno de los grandes testimonios de todo el Nuevo Testamento. Pablo en realidad celebra su sufrimiento. Dice esto: el poder se perfecciona en mi debilidad. Más bien me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por tanto, me complazco en debilidades, insultos, necesidades, persecuciones y angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil en mí mismo, soy fuerte en Él. 2 más. Número 7. Retén la función completa de tu conciencia. Retén la función completa de tu conciencia. Y esto podría haber estado mejor ubicado en otro lugar en orden cronológico, pero quiero señalarlo. Tienes un don de Dios en tu conciencia. ¿Te acusa o te excusa? Es un mecanismo en ti que reacciona cuando haces bien y mal. Cuando haces lo que es correcto ante Dios, te confirma. Cuando haces lo que está mal, te acusa. Este es un don de Dios. Es como el dolor. Dices que el dolor es algo malo. No, el dolor es algo bueno. El dolor dice que tienes una lesión, deja de hacer lo que estás haciendo. Dolor es un sistema de advertencia. Si no tuvieras dolor, morirías. Eso es lo que es la lepra. La lepra es la muerte de todos los nervios. La gente piensa que la lepra se come los dedos, no se come los dedos. Se frotan los dedos porque no pueden sentir nada. Se frotan las orejas porque no pueden sentir. Se frotan la nariz porque no pueden sentir. Te alegras de tener dolor porque el dolor es el mecanismo de Dios para advertirte sobre el daño físico. La conciencia es el mecanismo de Dios para advertirte sobre el daño espiritual. Y Pedro es muy consciente del papel que juega la conciencia.
Primera de Pedro 2 y 19, habla de la conciencia hacia Dios, conciencia hacia Dios. Capítulo 3 versículo 16, mantén una buena conciencia. Capítulo 3, nuevamente versículo 21, dice, apela a Dios por una buena conciencia. ¿Quieres una conciencia clara? Me encanta el testimonio que dio Pablo en 2 de Corintios 1 y 12, estaba siendo falsamente acusado. Una y otra vez. ¿Cómo se defendió? Esta es su defensa. 2 de Corintios 1 y 12, nuestra orgullosa confianza es esta. El testimonio de nuestra conciencia. Mi conciencia no me está acusando. Tú me estás acusando, otros me están acusando. Mi conciencia no me está acusando. He vivido mi vida en santidad y sinceridad piadosa, así es como me he conducido en el mundo y hacia ti. Cuando tienes una conciencia clara, eres un ser humano feliz. Eres un ser humano feliz. Un último comentario. Reconoce el propósito supremo de tu vida, reconoce el propósito supremo de tu vida. Realmente se reduce a dos cosas. Primera de Pedro 2, 4 a 5, tú eres, al final del versículo 4, precioso a la vista de Dios. Tú también, versículo 5. Como piedras vivas, la imaginería está en un templo. Eres como piedras vivas en un templo construido para la gloria de Dios. Estás construido como una casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Vale, este es el propósito de mi vida. Ofrecer sacrificios aceptables a Dios. ¿Qué es eso? Eso es adoración, adoración de todas las maneras, adoración con la mente, adoración con los labios, adoración con canciones, adoración con comportamiento. Es una vida de adoración. Así que reconoce el propósito supremo de tu vida que implica adoración. Pablo dice a los filipenses, somos verdaderos adoradores que adoramos a Cristo en el Espíritu. En Juan 4, Jesús dice que el Padre busca verdaderos adoradores. Toda nuestra vida es un sacrificio espiritual ofrecido a Dios como un acto de adoración y alabanza. Segundo, este es el elemento complementario. Baja en el capítulo 2 al versículo 9, eres una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión propia de Dios. Aquí está el propósito. Para que proclames las excelencias de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Eso es evangelismo, proclamación. Proclama las excelencias de Cristo y el Evangelio. Y la salvación. Entonces tu vida va hacia arriba en adoración, hacia afuera en evangelismo. Así es como vives tu vida. Así es como vivimos todas nuestras vidas. Para que al final, como dice al final del versículo 11 en el capítulo 4, que en todas las cosas Dios sea glorificado a través de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por siempre. Jamás. Amén. Pedro dice, amén, y piensas que es el final, pero no lo es. Tiene más que decir, pero para nosotros es el final. Y en todas las cosas Dios puede ser glorificado. ¿Cómo va a ser glorificado Dios cuando tu vida es un acto constante de adoración y una proclamación constante del Evangelio? Sea lo que sea que hagas en la vida, cualquiera que sea tu trabajo, cualquiera que sea tu carrera, cualquiera que sea el camino terrenal que elijas tomar, cualesquiera que sean los objetivos que establezcas, el propósito supremo de tu vida es la adoración hacia Dios y el evangelismo hacia los perdidos. De hecho, deberías poder, dice el capítulo 3 en el versículo 15, hacer una defensa a todos los que te
Pidan que des cuenta de la esperanza que hay en ti con mansedumbre y reverencia. Deberías tomar tan en serio la responsabilidad de proclamar las excelencias de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz, que seas capaz de dar una respuesta a las personas que te hagan preguntas al respecto. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Así que quizás eso te ayude con el paradigma para el año venidero. Recuerda quién te posee, renueva el juramento de obediencia en tu salvación, permanece fiel a las convicciones bíblicas, reconoce todo pecado como una violación de una relación, da amor a los demás, considera altamente los efectos de la adversidad, retén la función completa de tu conciencia y reconoce el propósito supremo de tu vida. Y puedes renovar todo eso simplemente volviendo a Primera de Pedro, por eso lo anclé allí. Solo vuelve en los próximos días, semanas y lee Primera de Pedro y se añadirá mucho más a lo que hemos dicho esta noche. Ha sido un día maravilloso y refrescante, Señor, estar en tu palabra y escucharte hablar en esta palabra viva. La Escritura está viva, poderosa, penetrante, cautivadora. Y como dijo Pedro, hemos probado de ella y sabemos que es capaz de alimentar nuestras almas. A través de ella viene tu amabilidad, y hemos probado eso. A través de ella viene tu poder. Hemos probado eso. A través de ella viene tu amor, tu sabiduría, todo lo que necesitamos. Te agradecemos que cuando vivimos vidas de esta manera, estamos en el lugar para conocer la plenitud de tu bendición. No lo merecemos. Incluso nuestros mejores esfuerzos se quedan cortos. Pero afortunadamente, hemos establecido condiciones que están incrustadas en la gracia y no en la ley, para que, aunque no alcancemos la perfección, nos ames y nos bendigas y nos consideres como tuyos e incluso como fieles y dignos de bendición y recompensa eterna. Ayúdanos a pensar en nosotros mismos en estos términos para que enfrentemos la vida de una manera que te honre. Y algún día, cuando recibamos esas recompensas eternas, las echaremos a tus pies y te daremos toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén.